devocionales Mujeres Reales Capilla Fidelidad, quería comentarles que los estudios están colgados en nuestra página de internet. También estamos enviando mensajes regularmente por correo electrónico para que los puedas compartir y tener allí algunos apuntes de los devocionales que estamos viendo. Entonces llevamos ya 3 miércoles estudiando el libro de Colosenses, y el tema para el libro de Colosenses, o el nombre del estudio que hemos titulado, ha sido Completas en Cristo. Entonces, cómo nosotras como mujeres, a través del estudio de este libro de Colosenses, nos podemos sentir completas en Cristo. Podemos sentir que no necesitamos absolutamente nada más y que en Él encontramos absolutamente todo lo que necesitamos para nuestras vidas. Y para recordar un poco al inicio los 2 primeros estudios que hemos hecho de este libro, es una carta, Colosenses es una carta escrita por Pablo a la iglesia de Colosas. Recordemos que Pablo no conocía esta iglesia, pero podemos decir que él fue fundador de ella, porque a través del mensaje que él vio en Efeso, hubieron personas de Colosas como Epafras y Filemón que escucharon el mensaje y llegaron a su ciudad y empezaron un estudio bíblico, como lo puedes empezar tú en casa, como lo puede empezar cualquier persona, pero lo importante es saber que enseñemos la palabra de verdad como lo hacía Epafras. Entonces, él reunió, y aproximadamente después de 5 años de estar en esta iglesia, haber formado esta iglesia en esta ciudad, él tenía una inquietud y tenía una preocupación, y era que en la iglesia estaban entrando unas falsas doctrinas de gnosticismo, que es tú tienes todo completo en ti, hay un ser superior pero no es Dios, que puede ayudarte a hacer todas las cosas. Estaban entrando también ritos judaizantes, que era acerca de poder a través de ritos poder lograr la salvación, y estaban entrando cualquier cantidad de falsas doctrinas. Estos hombres y mujeres de Colosas, que estaban bien instruidos en la palabra de Dios, en los primeros versículos nos dicen que tenían el evangelio de verdad, estaban escuchando cualquier cantidad de cosas que estaban ingresando. Epafras, como el fundador pues de esta iglesia, Dios a través de él empezó a dar la palabra, fue donde Pablo en ese momento estaba preso, y le contó la preocupación que tenía. Pablo empezó a escribir esta carta para los hermanos de Colosas, aún sin conocerlos. Entonces comienza en los primeros 8 versículos, a decirles que él era quien le mandaba este mensaje, quien era él, era un apóstol de Jesucristo, nombrado por Jesucristo mismo, no por él, y les cuenta las buenas noticias que tenía acerca de ellos. ¿Qué noticias? Era que ellos eran unas personas que estaban sembradas en el evangelio de verdad. Pablo daba gracias a Dios por la fe que ellos tenían, por el amor que se sentían unos a otros y por guardar la esperanza de una vida eterna con Cristo Jesús. Entonces, debido a esta oración, Pablo continúa con ella, y es nuestro estudio hoy de los versículos del 9 al 12. Él continúa orando por ellos, y después de identificarse quién estaba escribiendo esta carta, dar gracias a Dios por lo que él había hecho en la vida de cada una de estas personas. Son 3 gratitudes que da Pablo por su fe, por su amor y por guardar la esperanza de una vida eterna. Ahora Pablo comienza con unas peticiones al Señor, y son 3 peticiones básicas que encontramos en los versículos del 9 al 12. Entonces empezamos nuestro estudio leyendo el versículo 9, donde encontramos nuestra primera petición que hace Pablo. Y la petición que hace es hacia el conocimiento espiritual de los hermanos de Colosas. Dice así la palabra del Señor: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces Pablo continúa, después de dar las gracias, después de escuchar a través de Epafras lo que el Señor había hecho en la vida de cada una de estas personas de Colosas, de su fe, de su amor y de esperanza. Dice, después de haber escuchado todo lo que el Señor ha hecho en ustedes, nosotros no cesamos de orar por vosotros, no cesamos de pedir, así no nos conozcamos físicamente. Yo pido por ustedes, pido para que continúen siendo llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Porque Pablo pedía acerca de
de su conocimiento, del conocimiento de la voluntad de Dios, de sabiduría e inteligencia espiritual. Como les dije anteriormente, a esta iglesia estaban llegando falsas doctrinas, estaban tratando de quitar el primer lugar a Dios, estaban entrando en la adoración a ángeles, estaban entrando para que ritos fueran utilizados para su salvación. Entonces Pablo estaba pidiendo por ellos, para que ellos pudieran tener y poder ser llenos de conocimiento de la voluntad de Dios. La palabra griega traducida en la parte de conocimiento quiere decir un conocimiento completo. Nunca va a ser suficiente lo que conozcamos acerca del Señor. Dios quiere que conozcamos su voluntad y que la entendamos. En Efesios 5:17 dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Cómo nosotros podemos entender la voluntad de Dios? Nosotros podemos entender la voluntad de Dios orando, podemos entender la voluntad de Dios estudiando la palabra y podemos entender la voluntad de Dios entendiendo que nuestro Dios es un Dios personal y que lo que Él nos enseña en su palabra es la voluntad que Él tiene para nuestra vida. Mientras nosotros estudiamos la palabra y oramos, podemos descubrir verdades nuevas y alentadoras para nuestra vida. El pedir nosotros ser llenos del conocimiento del Señor implica en que nosotros debemos de dejarnos controlar por la voluntad de Dios. Pero ¿cómo sucede esto? A través de la sabiduría y a través de tener una inteligencia espiritual. Como inteligencia espiritual podemos nombrar un discernimiento. El Espíritu Santo día a día nos enseña a nosotros cuando nos dejamos controlar por la voluntad de Dios. Entonces, a medida que tú oras y a medida que tú estudias la palabra de Dios, tu conocimiento va llegando a tu vida. Pero ese conocimiento que llega a tu vida, tú tienes que dejar que Él te controle a ti. Ya entra en hacer tu voluntad o la voluntad de Dios. Cuando yo le pido a Dios ser llena de su conocimiento, es porque mi vida la voy a rendir totalmente a lo que Él me dice su palabra, a la voluntad que Él tiene con mi vida. Cuando yo le pido eso al Señor y Él me hace llena de conocimiento de su voluntad, me da esa sabiduría. Nunca terminamos de descubrir esas verdades tan maravillosas que están en la palabra del Señor. Por eso muchas veces cuando las personas dicen, ay, van a estudiar este versículo, no, ya lo he estudiado muchas veces, no dejan que el Espíritu Santo acción en su vida, porque cada enseñanza que tienes, cada vez que tú lees la palabra, puedes leer el mismo versículo 1, 2, 3 veces, el Señor siempre a través de su Espíritu te va a enseñar algo diferente. Entonces es maravilloso poder tener esa humildad de saber que nunca vamos a tener totalmente el conocimiento y que el Señor día a día nos va a dar esa sabiduría y vamos a tener esa inteligencia espiritual, ese discernimiento para saber lo que venga de Él y para entender la voluntad de Él. Conocer la voluntad de Dios nos capacita a nosotros hoy en día para protegernos. No olvidemos que los hermanos de Colosenses en ese momento, estos cristianos estaban viviendo en una sociedad que constantemente las estaban bombardeando con ideas y filosofías contrarias a lo que les había enseñado el Papa, a lo que les enseñaba la palabra de Dios. Y esto mismo nos pasa a nosotros hoy día. Estamos en grave peligro de permitir que prácticas y conocimientos que nos llegan a través de la televisión, a través de internet, a través de tantas cosas, vengan a nuestra vida y destruyan nuestra fe. Quiten el primer lugar a Dios, pensando que a través de Feng Shui, que a través de horóscopo, que a través de inteligencia emocional, a través de tantas cosas que podemos ver en esta sociedad, puedan quitarle el primer lugar a Dios. Debemos de estar firmes en conocer que la única verdad es la que Dios nos dice en su palabra. Y la única forma de nosotros ser completas en Él es tener ese conocimiento espiritual que nos lleva a tener una sabiduría y nos lleva a tener una inteligencia, también un discernimiento de saber que lo que llega a nuestra vida es verdad o no y dejar controlar totalmente a Dios nuestra voluntad. En el versículo 10 encontramos, ya vimos la parte espiritual, donde nombra Pablo lo que él está orando por ellos, por tener ese conocimiento de la voluntad de Dios, tener esa sabiduría e inteligencia emocional. Y en el versículo 10 vamos a ver cómo Pablo pide por ellos, por tener una vida práctica. Y dice, para que andéis como es digno del Señor,
agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces vemos que el primero pide por su parte espiritual, conozcan la voluntad de Dios, sean llenos del conocimiento de Él, tengan esa sabiduría y tengan esa inteligencia espiritual. Pero miren, no se queden solamente en la parte de conocimiento, porque esto es con lo que los maestros en ese tiempo, en ese entonces atraían a la iglesia de Colosas, la atraían por tener un conocimiento superior, pero ese conocimiento nunca es aplicable o no lo aplicaban a su vida práctica. Cuando Pablo oraba por ellos por ser llenos de conocimiento, sabiduría e inteligencia, va más allá de tener nosotros o de tener ellos un conocimiento intelectual. Cuando tú estudias la palabra y aprendes cosas en ella, aprendes los términos, aprendes qué significa cada palabra, no es para que tú la tengas como un conocimiento o una sabiduría intelectual, sino que ese conocimiento que tú estás adquiriendo a través de la palabra de Dios, lo puedas llevar a tu vida en obra, lo puedas llevar a tu vida en práctica. Entonces debemos dedicar tiempo a estudiar la palabra de Dios, a leer y a orar, pero debemos de tener una finalidad para esto, y nuestra finalidad es vivir una vida que agrade a Dios. Cuando dice Pablo aquí en este versículo, para que andéis como es digno del Señor, ¿cómo es andar como es digno del Señor? Es agradándole en todo, es llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces vemos también cómo en el versículo 9 encontramos ser llenos de conocimiento de Dios, de sabiduría e inteligencia espiritual. 3 factores espirituales. Y en el versículo 10, en nuestra vida práctica es agradándole, andéis como es digno del Señor. ¿Cómo es digno del Señor? Agradándole en todo, primero, llevando fruto en toda buena obra, segundo, y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo agradarle a Dios en todo? Es dedicarle tiempo a leer su palabra, es sabiendo cuál es la voluntad que Él tiene para mí, es conociendo que en su palabra nos da una voluntad para todos los hijos, pero cuando tú la estudias y oras y tienes esa comunión con el Espíritu Santo, Dios te va marcando a ti la voluntad que tiene para tu vida. Hay algo que nuestro pastor dijo en un estudio que me quedó en mi vida, que decía muchas veces la gente piensa que ser lleno del Espíritu Santo es una fórmula mágica, pero el poder ser lleno del Espíritu Santo lo haces a través de tener una relación con el Señor. ¿Y cómo tienes una relación con el Señor? Es buscándole, es estudiando su palabra y es orando. A través de esto tú tienes el conocimiento de la voluntad del Señor y a través de esto eres lleno del Espíritu Santo. Y tus obras, tus actos, tus pensamientos van a estar controlados por el Señor. Y la voluntad de Dios para nosotros es agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo debemos de andar? Agradándole al Señor en todo. ¿Cómo sabemos en qué le agradamos? A través de su palabra. Y cuando tú caminas agradándole al Señor en todo, tu vida comienza a dar fruto. Dios trabaja en nosotros a través de nosotros para nosotros producir fruto. Y el fruto que nosotros podemos producir es cambiando nuestra vida, es que nuestra vida sea una vida diferente a la cual era antes de conocer la voluntad de Dios y también cuando nosotros servimos. Cuando nosotros servimos es el resultado de nuestra fidelidad a Dios. Nuestro servicio debe ser el resultado de nuestra relación con el Señor y el hecho de permanecer en Cristo nos capacita para nosotros producir ese fruto que debemos de producir en nuestra vida. Dios nos debe formar a nosotros antes de nosotros empezar a servir. Nuestro servicio siempre va de la mano de nuestro caminar con el Señor. Cuando caminemos con el Señor, Él nos enseña su palabra, nos agradándole a Él a través de lo que Él tiene para nosotros, haciendo su voluntad en nuestra vida. Nuestra vida debe llevar un fruto tanto personal y ese fruto también debe producir un servicio también para Él y debemos crecer en su conocimiento. Entonces vemos cómo Pablo pide conocimiento espiritual para ellos, pide una vida también práctica para ellos, que ellos caminen agradándole a Él, llevando ese fruto que espera el Señor que nosotros llevamos y eso le da a un crecimiento en el conocimiento.
Y en los versículos 11 y 12 encontramos que también él ora por el fortalecimiento de los hermanos de Colosas. Y dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos. Entonces dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿La potencia de la gloria de quién? De Dios mismo. Entonces, ora porque ellos estén fortalecidos. ¿Para qué? Para que tengan paciencia y tengan longanimidad. Paciencia significa soportar las circunstancias difíciles, el opuesto a desesperación. La paciencia no es complacencia ni es aguantar. Sentarse en una silla y esperar a que lleguen las cosas a nuestra vida. La paciencia es aguantar en acción, es estar firmes en el Señor. La paciencia nos hace referencia a las circunstancias que pasan en nuestra vida. Entonces, una persona paciente no es una persona que se siente en el sillón a esperar que todo llegue y no hace absolutamente nada. La paciencia indica en que estoy pasando una circunstancia difícil, que el Señor me está moldeando a través de esta circunstancia, pero yo qué estoy haciendo en este esperar. Siempre nosotros nos vamos al resultado, es cuando estamos viendo una película y nos tiene ahí como en vilo y queremos ver el final para luego ver lo que sucede. Entonces es nuestra naturaleza el querer saber siempre cómo vamos a terminar para después ver el desenlace. Pero en la vida con el Señor la paciencia implica en que estés pasando las circunstancias que estás pasando, debes de esperar, pero esperar en una posición en acción. ¿Cómo es en acción? Orando, es pidiéndole al Señor sabiduría y siendo sensibles a lo que el Señor te va mostrando. La paciencia tiene su origen en Dios. Vemos que es un fruto del Espíritu Santo, es parte de los frutos del Espíritu Santo. La paciencia es producto del dominio propio y parte de la piedad, porque una persona que no tenga dominio propio y es impaciente puede muchas veces equivocarse en su actuar y no esperar a que el Señor muestre su voluntad. La paciencia fue enseñada por Cristo. La paciencia nos ayuda a crecer durante las pruebas. Cuando tú tengas una prueba y el Señor la ha puesto a tu vida, es para que tú tengas en ella un crecimiento, es para que tú puedas amoldar en tu vida esa parte que todavía el Señor no le has entregado al Señor. La paciencia nos permite ser fortalecidos y bendecidos por Dios, porque cuando tú estás esperando en acción, cuando estás orando, cuando estás leyendo su palabra, cuando estás siendo sensible a lo que el Señor está haciendo a tu alrededor, el Señor te fortalece y el Señor te bendice, dándole a tu vida esa esperanza de saber que en Él va a haber una solución a la circunstancia que estás pasando. Y la paciencia es agradable a Dios. Entonces no nos desesperemos, mujeres, cuando estemos en una situación. Nosotras muchas veces queremos saber ya qué sucede y queremos estar atentas a cualquier circunstancia que tengamos, pero entendamos que tener la paciencia es fruto del Espíritu Santo y entendamos que el Señor a través de esta espera nos está haciendo crecer espiritualmente a nosotros. La longanimidad se refiere a las personas como tal. Longanimidad significa autocontrol, el opuesto a venganza. La longanimidad se refiere a las personas, significa un largo ánimo, un largo aguante. La longanimidad permite esperar el bien que se desea sin desesperar y tolerar la lentitud de la duración de lo que se va a recibir. Para nosotros la longanimidad también debe ser un fruto del Espíritu Santo que opera en la persona que tiene fe. Si tú tienes fe en el Señor, si conoces al Señor, sabes lo que el Señor ha hecho porque lo has leído en su palabra, la longanimidad tiene que ser parte de tu carácter. Tiene que esperar, tienes que esperar con tolerancia y paciencia lo que tú esperas que el Señor llegue bajo el propósito de su voluntad. Por duro que sea el sufrimiento, la prueba que estás esperando, debes de tener la confianza y la fe que el Señor está al tanto de esta situación. La longanimidad es movida por el amor, la generosidad también, que permite soportar todas las adversidades y obstáculos
que tengamos que tener la certeza de que pase lo que pase, siempre se realiza la voluntad de Dios. Es un fruto del Espíritu Santo que opera en la persona que tiene fe. Esperar con tolerancia y paciencia en la consecución de un objetivo es movido por el amor y la generosidad y permite soportar todas las adversidades y obstáculos con la certeza de que siempre pase lo que pase, se realizarán esos propósitos según el plan de Dios. El poder de Dios se manifiesta en la paciencia y en la longanimidad, y también en el gozo cuando estamos afrontando una situación difícil. Debemos demostrar una paciencia gozosa, nos dice en el 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz. Entonces siempre debemos de estar gozosos en nuestra espera, teniendo la paciencia, una paciencia gozosa en el Señor, dando gracias a Él por esta situación, porque sabemos que Él tiene el control de nuestra vida. Sabemos que si tenemos el conocimiento en Él y el tener la llenura de Él es dejarnos totalmente controlar por su voluntad. Y esto nos debe dar a nosotros un gozo, nos debe llevar a nosotros un gozo, una espera gozosa, una circunstancia difícil que estemos pasando. Debemos de tener un gozo en el Señor, en saber en que Él nos hizo a nosotros aptos para vivir con Él una vida eterna, para poder el día de mañana no quitar nuestros ojos en la meta. Y como nombraba Pablo inicialmente a los de Colosenses, tener la esperanza de una vida eterna con Él. Entonces, gran enseñanza de estos versículos, ser llenas de conocimiento, tener inteligencia espiritual, poner en práctica lo que hemos aprendido en nuestra vida, andando como agradándole a Dios, llevándole fruto y creciendo en el conocimiento y también teniendo el fortalecimiento, mostrando la paciencia y la longanimidad de nuestra vida, dándole siempre gracias a Dios por todo lo que está sucediendo, tener una espera activa en Él, orando, leyendo su palabra y dándole gracias a Dios porque tenemos la esperanza de tener una vida eterna con Él. Entonces, todas estas características eran por las que Pablo está orando por estos hermanos de Colosenses. Ahora, gran enseñanza para nosotros. Oremos por nuestras hermanas, oremos unas por otras para poder tener, que cada una de nosotros tengan estas características, estas peticiones que estaba haciendo Pablo por ellos. Él al inicio de la carta le da gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en la vida de ellos, pero también comienza a pedirle al Señor que les dé estas características a ellos, que las iban a necesitar para poder contrarrestar todo esto que se viene más adelante con la enseñanza de los falsos maestros. Asimismo, nosotras hoy debemos de estar fortalecidas con todas estas corrientes de filosofías que llegan a nuestra vida. Cada momento somos bombardeadas por Facebook, por televisión, por radio, por donde tú quieras ver. Entonces debemos de estar fortalecidas en el Señor para saber la enseñanza de su palabra. Entonces este ha sido el estudio de hoy. Oro por ustedes, que igual las conozco, algunas que están conectadas, a otras no, pero oro para que el Señor nos dé a nosotros ese conocimiento y ser llenas de conocimiento de Él para saber cuál es su voluntad. Tengamos paciencia en estas pruebas que estamos pasando, tengamos una paciencia activa en Él, estudiando la palabra, tengamos longanimidad también, que es un largo aguante en estas circunstancias, sabiendo y dando gracias al Señor por la voluntad de Él en nuestras vidas. Entonces no sé si alguien de pronto que esté conectado quiera compartirnos algo en este momento, sino para orar y terminar nuestro estudio. Las espero entonces el próximo miércoles para que continuemos con este estudio de este libro tan maravilloso que ha sido de gran bendición para nosotros. Entonces, no siendo que nadie ha alzado la manito, vamos a orar para terminar en nuestro devocional. Señor, te damos gracias por permitirnos, Señor, poder conocer aún más cada día, Señor, tu palabra. Y te pedimos que nos hagas llenas del conocimiento, Señor, de tu voluntad. Podamos tener ese discernimiento espiritual, de saber y de entender, Señor, que tú estás en el primer lugar en nuestra vida, que no debemos fijar nuestros ojos en filosofías que realmente no nos aportan nada, Señor. Danos la sabiduría y el entendimiento de no desprendernos de tu palabra. Permítenos, Señor, caminar agradándote a ti en todo, Señor, llevando también fruto en nuestra vida,
dándolo a conocer a nuestras familias, dándolo a conocer, Señor, a una gente que no ha creído en ti, Señor. Permite que a través de nuestras vidas puedan ver ese Dios grande y maravilloso que tú eres, Señor. Y también, Padre, te pido que nos des paciencia y longanimidad en nuestra vida para afrontar las diferentes circunstancias que tengamos en este momento, Señor. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Dios las bendiga. Nos vemos el próximo miércoles para continuar con nuestro estudio del libro de Colosenses. Bendiciones.